recibiendo visitas en el día de hoy. Por eso tengo el placer de contarles a ustedes que hoy vamos a estar hablando con Claudia Clementina Pérez. Ella es abogada, ella es integrante del estudio de Rodrigo Quiroga Faura. Con ella vamos a estar hablando de dos tipos de contratos. Así es. Prestemos atención porque es muy importante esta posibilidad que nos dan de conocer sobre contrato de locación y contrato de comodato. ¿Sí? Así es. Sí. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, hemos elegido estos dos contratos, hacer la comparativa de estos dos contratos, siempre desde la perspectiva de los casos prácticos, porque la teoría es relativamente fácil de entender, pero si la aplicamos a los casos prácticos es mucho más fácil. Lo mismo las normas, todo lo que sea el código, es decir, todo lo que sea normas, si las leemos, lo más seguro que terminemos olvidándolas, pero si las aplicamos a un caso práctico, es mucho más fácil de retenerlas, de entenderlas y de poder aplicarlas. Y la idea es que no solo sepamos estos conocimientos los abogados, sino que la ciudadanía en general, porque son ellos los que la necesitan. Exacto. Si querés nos metemos de lleno. Sí, adelante, te escuchamos con mucha atención. Bien, voy a empezar planteando cuáles son los elementos esenciales de los contratos. No me voy a explayar mucho, la idea es que tengan una idea como para poder entender. Bien, los elementos son los sujetos, que son los que van a hacer este contrato, el objeto del contrato y la causa. Ahora, después van a entender por qué el hincapié en la causa. Los sujetos del contrato de locación son el locador y el locatario. Son palabras complejas. Nosotros en el estudio que hacemos les ponemos siempre el apellido del locador. El locador es el dueño de la vivienda, del inmueble que se va a alquilar. Puede ser un administrador, hay otras figuras, pero para hacerlo más sencillo vamos a decir que es el dueño, ¿sí? Y está el locatario, que es el inquilino, la persona que va a ingresar a vivir a esa casa. Con respecto al contrato de comodato tenemos el comodante y el comodatario. El comodante es el dueño de la casa, el comodatario el que va a ingresar a vivir. Son contratos muy semejantes, pero tienen una diferencia esencial y eso hace que en el momento de aplicarlo pueden haber consecuencias jurídicas graves para el locador o para el comodante y pecuniarias para el comodatario, bien, es decir, para el inquilino. Bien. El objeto. Bien, el objeto de estos contratos tiene que ser siempre lícito, no puede ser prohibido. En este caso, para hacerlo más sencillo, no irnos a la teoría, decimos que es un bien inmueble, una casa. Sí. Queremos alquilar una casa. Alguien tiene una casa y la quiere alquilar. La causa es el motivo por el cual, o el fin por el cual esas personas quieren alquilar esa casa. Bien, entonces, el locador va a querer alquilar esa casa porque no la quiere tener vacía, pero lo principal siempre es porque va a recibir una contraprestación dineraria, es decir, va a recibir dinero. Todos los meses va a recibir un canon locativo, es decir, una cantidad de dinero por alquilar esa casa. Y el inquilino, el locatario, va a tener que pagar ese dinero para poder estar en esa casa. Bien. He aquí la gran diferencia con el contrato de comodato. El contrato de comodato es un contrato gratuito, es un contrato de uso, en el que no hay una contraprestación. La única obligación es que al momento de terminar el contrato debe entregarse en las mismas condiciones que se recibió. ¿Sí? Perfecto. Hasta ahí vamos, bárbaro. Sujeto, objeto, causa. Vamos a ir directamente al caso práctico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el caso que nos hemos encontrado en dos oportunidades, son dos casos diferentes. Tenemos el contrato de locación, tiene normas de orden público, es decir, que son normas que no se pueden modificar. Tenemos una base que son 3 años que se puede hacer el contrato por una cantidad mínima de 3 años y máxima de 20. El contrato de comodato no tiene esta medida. Y nos hemos encontrado con contratos de comodato en el que se está pagando un canon locativo. Es decir, tenemos un híbrido. Entonces aquí estamos vulnerando la ley, una ley de orden público. ¿Cuál es el problema? El problema es que nos hemos encontrado con comodatarios que llevan 2 años y los quieren echar. La ley de alquileres dice que el mínimo son 3 años. Entonces tenemos, según el dueño de la casa, dice que hay como un vacío legal.
Lo cierto es que las normas del contrato de alquiler, es decir, las normas, que tenemos una norma específica, la 27.551, sí, una ley que era antigua, se modificó, es muy clara al decir que el mínimo de años son 3, no se puede hacer por menos. En caso que se haga por menos, esa norma se tiene por no escrita y debe ser respetado el plazo de esos 3 años. ¿Por más tampoco se puede hacer? Mínimo 3, máximo 20. Bien. Pero encontramos contratos que aparentemente dice contrato de comodato por 24 meses, es decir, por 2 años. Uh-huh. Entonces se está vulnerando ese mínimo. Ese mínimo se puso para proteger a las familias del inquilino, porque sabemos que en un principio es muy difícil encontrar casa. Y es el lugar donde nos sentimos a gusto, es el lugar donde estamos en paz, es un lugar muy importante para el desarrollo no solo de las personas adultas, sino de los niños. Entonces es como que el Estado, por eso creó esta norma, protegiendo a lo que es el núcleo familiar. Nos hemos encontrado también que, según la ley, antes de decir del comodato, según la ley de contrato de alquileres, tenemos una limitación de aumentos a través de un índice que se puede ver perfectamente en el BCRA, en el Banco Central de la República, a través de la página. También, si vienen al estudio, nosotros les explicamos, porque hay que hacer una cuentita, lo pueden buscar por internet. Tenemos casos que lo han buscado por internet, han hecho las cuentas, pero en 2 páginas distintas les ha dado una cifra diferente. Y con el locador, es decir, con el dueño de la casa, siempre la del locador es mucho y la de ellos es menos. Entonces los invitamos al estudio para que hagan la cuenta, les enseñamos cómo se hace a través de los 2 índices, que uno es desde que comienza el contrato, el otro al año, porque no se pueden hacer aumentos, según la ley de locación no se pueden hacer aumentos, es decir, que se congele el precio por esos 12 meses, en el mes 13 recién se puede hacer el aumento. Pero nos hemos encontrado con que hay contratos de locación, de comodato, en los que se les hacen aumentos mensuales. Y eso está prohibido. No en el contrato de comodato, que se puede hacer, pero por eso hablaba de lo que es la causa. La causa es el fin por el cual nosotros contratamos. Y si el fin es cobrar una prestación mensual, entonces en eso estamos ante un contrato, por más que diga de comodato, estamos ante un contrato de locación. Entonces, eso vulnera el derecho del inquilino. Y nos hemos encontrado específicamente con un caso en el que ingresaron a vivir en 2 inmuebles pagando 7.000 pesos y en agosto se les cumplía el año. Ahora en diciembre el inquilino que tiene su contrato de locación está pagando 11.500 y el que suscribió el contrato de comodato está pagando 21.500. Hay una gran diferencia entre 11.500 y 21.500. Uh-huh. Es más, es 21.500, era 24, pero le bajó a 21 porque le cobró lo mismo que el mes pasado, porque nosotros, al entrar nosotros, dijo, bueno, te voy a respetar por este mes igual que el mes que viene, pero ya en enero te cobró 24. Es decir, estamos ante una vulneración de derechos tremenda en la que se está cambiando, modificando la causa de un contrato, que es el de comodato, que es a título gratuito, le presto la casa para que la tenga X años, no tiene tiempo, y me la devuelve en las mismas condiciones que se la entregué. Estamos teniendo contratos que dice comodato cuando en realidad es un contrato de locación. Uh-huh. Y eso afecta, porque ahora tenemos un año completo en el que se han estado cobrando un montón se está aumentando esos cánones. El contrato de comodato no se recibe cánones locativos. Entonces hay que hacer toda esa cuenta y eso genera para el dueño daños y perjuicios. La idea de venir acá de contar estos contratos no es castigar a una de las partes, es que comprendan que si vienen al estudio y se interiorizan, es decir, el derecho en este momento es preventivo, sobre todo desde que entró el nuevo Código Civil y Comercial, uh-huh. Nuestro derecho es preventivo. Lo que buscamos es que la gente entienda qué contratos se pueden hacer sin vulnerar esa causa. La causa, digamos, que en la jerga popular podemos decir que es el objeto. El objeto de tener un contrato de comodato de una casa es prestársela a alguien, un contrato de un préstamo de uso.
y el de alquiler es cambiarlo por un canon locativo mensual. Claro. No sé si te comprometo al consultarte qué se recomienda más en este caso, si un contrato de locación o un contrato de comodato, y cuál es el que más se está utilizando. Bien. Lo que corresponde, según la causa, si nosotros lo que queremos es tener todos los meses un dinero, es hacer un contrato de locación. Bien. Para estar de acuerdo a derecho, acorde a lo que la normativa indica, porque son de orden público. Las normas de orden público quiere decir que por más que tengamos un contrato que no especifica las normas, o como en este caso, que tenga un título tremendo, en grande, en negrita, que diga contrato de comodato, si me está pidiendo una locación, por más que no lo diga en el contrato, pero me está pidiendo que firme un pagaré, que le presente 5 meses por adelantado y que le pague todos los meses y tengo esos recibos, en realidad no tengo un contrato de comodato, tengo un contrato de locación. Si voy a alquilar una casa, hago un contrato de locación. Es mucho más seguro, no hay riesgos, no hay consecuencias jurídicas, porque las consecuencias jurídicas son pecuniarias, es decir, aquel que hizo un daño va a tener que pagarlo, va a tener que resarcir, no solamente va a tener que devolver ese dinero, va a tener que pagar daños y perjuicios. Y lo más seguro es que solicitemos que se modifique, o sea, se prevalezca el contrato subyacente, que sería el contrato de locación, y no aquel que se suscribió, que es el contrato de comodato. Perfecto. Los que más se aplican son los contratos de locación, pero estamos encontrando que es como que están tratando de pasar por debajo, es decir, echa la ley, echa la trampa. No, olvídense, eso no existe. Echa la ley, respeta la ley, porque la trampa trae consecuencias jurídicas. Exacto. Si no saben, les explicamos. Vengan al estudio, nosotros les explicamos, que entiendan por qué. Porque ahora, si bien ha cobrado todo este año un montón de dinero, va a tener que devolver todo completo ese dinero, porque eso es lo que vamos a solicitar, más el juicio por daños y perjuicios. Si es que el juez nos dice, no lo vamos a modificar, lo vamos a dejar, pero como contrato de locación. Así que aparte de la multa, le vamos a hacer que pague todas las diferencias, que pague los daños y perjuicios y que la persona se pueda quedar los 3 años, porque le ha hecho un contrato de 2. Entonces, eso es lo que se busca, que no hayan consecuencias jurídicas, que ambas partes ganen. Si quieren ganar un poco más, bueno, hay otro tipo de contratos. ¿Querés hacerlo por menos tiempo? Se puede hacer otro contrato. Por ejemplo, contrato turístico, es menor a 3 meses. Claro, excelente. No me queda mucho tiempo, pero si quieres agregar algo más, adelante. Bien. Como decía antes, lo principal es que entiendan que nuestro derecho es preventivo. Prevenir antes que tener que volver a pagar. Entonces, tratemos de entender las normas para no cometer delitos, no cometer ningún tipo de contravención, no equivocarnos, porque los juicios son muy caros. ¿Sí? Entonces, si lo que queremos es tener una buena administración de nuestros bienes, vengan al estudio, les explicamos cómo hacerlo. Si no saben, nos hacemos cargo y les enseñamos. La idea es que entiendan cómo van las normas, cómo se deben aplicar y cuáles son las consecuencias. Y estar ahí al lado de cada uno, ya sea el locador, es decir, el dueño de la casa, o el inquilino, estar ahí al hombro con ellos, hombro con hombro, para que entiendan que nosotros no estamos ni en contra de uno ni en contra del otro. Tratamos de que en los contratos ambas partes comprendan cuáles son el objeto, la causa y la cumplan con palabras sencillas, con palabras claras, que comprendan que no se pueden vulnerar los derechos de las otras personas. Perfecto. Recordanos dónde queda el estudio, por favor. Bien, el estudio queda en la calle San Luis, 835. Bien, ¿número de teléfono lo recordás? Sí, 264-005015. Muy clara ha sido, Claudia. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y será hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias. Claudia Clementina Pérez, abogada, integrante del estudio de Rodrigo Quiroga Faura.